Vamos a ir comenzando con el debate. Voy a presentar a los precandidatos a concejales. La idea es que cada uno primero presente las propuestas económicas que tiene para la ciudad de Rosario. Luego abrir el debate con preguntas, inquietudes, dudas que tenga cada uno. Y después que cada espacio cierre al final. Está Franco Ingracia, que es el tercer candidato a concejal por Ciudad Futura. Daniela Vergara, tercera concejal de Izquierda Socialista del Frente Izquierda. Alberto Cortés, que es candidato a concejal del Frente Social y Popular. Y Adriana Thaler, que es candidata a concejal por Sumemos por Rosario, que está dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Arrancar Franco y después el cierre va a ser en orden inverso. Bueno, estaba pensando cómo presentar las ideas en las que seguimos trabajando, y en ese punto, en torno a esta idea de las propuestas económicas para la ciudad, bueno, en principio estábamos contentos, nos gustó la invitación en torno a poder discutir en la escala local, en la escala de la ciudad, porque bueno, ya desde el mismo nombre de nuestro partido, Ciudad Futura, hay una centralidad que nosotros vemos y que no encontramos por ahí en otras experiencias y proyectos políticos que tienen que ver con pensar que la escala es una cuestión política, que no es lo mismo pensar políticas, digamos, para una ciudad que para una provincia, que para un país, y no es lo mismo pensar políticas para cualquier ciudad que para una ciudad particular como la que vivimos, que es Rosario. Y por otro lado, en relación al tema económico, del cual yo, digamos, me acerco, me vinculo desde la militancia, desde la política, ¿no? Desde un recorrido académico o profesional, yo quería decir que para ir presentando un poco cómo entendemos nosotros la política, perdón, valga el lapso, cómo entendemos la economía, que es en un sentido muy político, me quería comentar una expresión o una definición de economía que hace un teórico que para mí es muy interesante, que se llama Bruno Latour. Y él dice que la economía es la ciencia de los intereses apasionados. Esa es la definición que él da de la economía, y esos intereses apasionados entran en conflicto, digamos. Uno no necesita mucho conocer teoría económica para entender que el conflicto está en el centro de la construcción económica. Por haber trabajado alguna vez en relación de dependencia, lo puede saber. Y esa conflictividad se da en torno, nosotros pensamos, a la construcción de formas de vida, y por eso es tan apasionante. Es apasionante porque lo que está en juego es cómo queremos vivir, las formas en que queremos vivir. Cuando discutimos economía, cuando discutimos modelos económicos, cuando discutimos políticas económicas, estamos discutiendo cómo queremos vivir, básicamente, de qué manera vamos a vivir. Y también dónde, ¿no? Es decir, a la vez esa economía sucede en el tiempo, pero también sucede en el espacio. Tiene mucho que ver con la ciudad y tiene mucho que ver con los gobiernos de escala local, ¿no? Que si no tienen muchas soberanías, una de las que tienen, y central, es poder determinar los usos del suelo, por ejemplo. Entonces el espacio es central en la discusión económica a escala local. De hecho, la mayor parte de las propuestas de política económica que se pueden hacer desde un municipio tienen que ver con la espacialización de la economía, es decir, con dónde sucede la economía, cuáles son los lugares en los cuales la economía puede tener lugar, ¿no? Y en función de dónde también está en juego qué tipo de economía. Entonces, estas dos preguntas, no sé a ustedes, pero a mí sí me resultan muy apasionantes, como son las preguntas sobre cómo queremos vivir, la pregunta colectiva sobre las formas de vida, y en qué tipo de ciudad queremos vivir. Y entonces en ese punto hay una dimensión económica de esta discusión que es central. Y es desde ahí
desde esta idea de discutir un modelo de ciudad que para nosotros está en el eje de nuestro modo de construcción política, es decir, básicamente Ciudad Futura existe como partido de movimiento, es decir, como partido creado por movimientos sociales para transformar esta ciudad, para reemplazar el modelo de ciudad agotado que hace 30 años que configura el espacio urbano en el que vivimos por otro modelo de ciudad más igualitario. Y ahí lo que pensamos y lo que podríamos discutir horas, ¿no? Pero tengo minutos para hablar del modelo de ciudad, así que una de las cuestiones, digamos, que va a la posibilidad de discutir la dimensión económica de la ciudad, tiene que ver con pensar que ahí donde hay un esquema de 2, nosotros pensamos que al menos tiene que haber un esquema de 3. Es decir, ahí donde hay un esquema donde aparentemente todo se deriva en una dialéctica entre lo estatal y lo mercantil, nosotros creemos que tiene que haber un esquema de 3, donde lo estatal, ¿no? El Estado y el mercado, digamos, tengan que hacerle lugar a una dimensión de lo común, ¿no? Que no serían ni estatal ni mercantil. Y esa dimensión de lo común es la que nosotros nos lleva a pensar en una economía de lo común, a apostar por una economía de lo común. Es decir, tiene la mitad de la misma. Pero bueno, está bastante bien porque cierro la parte económica y voy a la parte política. Decía una economía de lo común en el sentido de una economía cooperativa, autogestionada, abierta, igualitaria, de proximidad, inclusiva y también eficaz, ¿no? Es decir, nosotros sumamos también la idea de que para que lo común se pueda elegir como una alternativa posible a la hora de construir formas de vida, tiene que tener un nivel de eficacia ligado a sus propios valores, no a los valores del Estado o a los valores del mercado, pero tiene que funcionar. Es decir, hay una noción de eficacia interna a la lógica de lo común. Se tiene que poder hacer, tiene que poder funcionar, tiene que poder resolver problemas, tiene que poder satisfacer necesidades, tiene que poder crecer y ser expansiva. Esta dinámica económica de lo común, porque no alcanza con ser solamente una especie de referencia que se pueda hacer otra cosa, sino que eso tiene que prefigurar la posibilidad de que la ciudad entera sea distinta y se organizan en torno a esta dimensión común. Por otro lado, en relación a la otra parte, ¿no? Decíamos propuestas económicas para la ciudad. Hablé de la ciudad, hablé de cómo más o menos entendemos la economía y ahora voy a hablar del tema de las propuestas. A nosotros, bueno, algunos sabrán, otros no, Ciudad Futura es un partido, nosotros decimos un partido de movimiento, en oposición a los partidos de Estado, en el sentido de que viene de movimientos sociales, que después de una década de militancia territorial en los barrios de la ciudad deciden conformar esta herramienta política. Y por otro lado, lo otro que se decide es continuar la lógica de construcción de los movimientos. Es decir, no pasar, como se suele decir, de lo social a lo político, sino entender que lo político estaba en la construcción social y que se abre una dimensión más en la arena político-electoral. Entonces lo hacemos un poco de una forma distinta, lo cual tiene sus costos, pero a la vez tiene sus resultados, entendemos nosotros. Pero en ese punto también hay cuestiones con las que no terminamos de entrar en sintonía. Por ejemplo, la lógica de las propuestas, ¿sí? Nosotros siempre decimos que no prometemos lo que vamos a hacer, sino que mostramos lo que ya hicimos y lo que estamos haciendo, ¿no? Esa es nuestra lógica de hacer campaña. ¿Por qué? Porque nosotros, desde todo este tiempo de estar construyendo, de estar militando políticamente por fuera del Estado y por fuera de la lógica partidaria, veíamos pasar a los políticos, veíamos pasar a las propuestas y entendíamos que, por un lado, no hay un valor de verdad real en el tema de las propuestas. Alguien puede prometer pobreza cero y después aumentarla, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, las propuestas tienen como si quieren, un estatuto cognitivo muy pobre, ¿no? En el sentido de que una propuesta nunca dice cómo se hace, ¿no? Es casi como siempre una cosa muy políticamente correcta, estilo la paz mundial. ¿Cuál es tu propuesta? La paz mundial. Nadie va a estar en contra de eso. Ahora, explícame cómo hacer la paz, cómo lograr la paz mundial, y ahí empezamos a discutir políticamente. Mostrame que estás construyendo procesos de paz donde había guerra, y ahí incluso se vuelve más interesante. Entonces, nosotros preferimos hablar de proyectos. Y eso es lo que debo tener ya 2 minutos para contar.
Por un lado proyectos estratégicos y por otro lado proyectos de ordenanza. Muy rápido, en todo caso en las preguntas y demás podemos profundizar. ¿A qué le llamamos proyectos estratégicos? A esta lógica de partido de movimiento que construye por fuera del Estado. Un minuto. Proyectos estratégicos, también le llamamos proyectos prefigurativos, en el sentido de que anticipan el modelo de ciudad que nosotros queremos que se desarrolle, y ahí sí o sí va a tener que ser también a través del Estado, ¿no? Pero se vienen construyendo desde afuera del Estado. Ahí tenemos básicamente 3 proyectos donde lo económico y lo productivo están en el centro, que son impulsar la misión antiinflación y el tambo de la resistencia. El tambo de la resistencia puede ser el más conocido, ¿no? Por toda digamos, la lucha en contra del desalojo de toda esa zona que tiene el tambo en el centro de todas esas últimas tierras que tiene Rosario. Ahí la cuestión es la siguiente, la cuestión era discutir el neoliberalismo, la idea que tiene de las periferias, la idea espacial y la idea económica que tiene de las periferias, de cómo queremos vivir y de cómo tiene que ser la ciudad. El neoliberalismo dice que las periferias son o barrios privados o villas. Ese es el lugar que le da la periferia de una ciudad. Nosotros tenemos la idea de periferia productiva. Nosotros creemos que las periferias pueden ser lugares de producción, ¿no? Es decir, lugares donde se pueda vivir y además donde se pueda producir. Y el tambo de la resistencia es un ejemplo de eso. De qué pasa si uno entiende y desarrolla unidades de producción de alimentos que pueden crecer, que se pueden desarrollar de forma cooperativa, como es el tambo de la resistencia, en proximidad. ¿Qué pasa si uno agrega valor en origen en ese mismo momento y queda por fuera de estar sujeto a los formadores de precios, ¿no? Y uno puede recibir leche a 7 pesos con 30 el productor en lugar de a 5,50 y por lo tanto la puede vender a 10 como fue digamos, la venta simbólica que hicimos. Ahora, si la industrializa, produce queso, produce leche, como es la fábrica láctea y construye un modelo de comercialización, va a querer una alternativa. Rápidamente agrego 2 cuestiones más y con eso ya termino y me paso, no sé, un minuto. La misión antiinflación. La misión antiinflación tiene que ver con la idea de la eliminación de los intermediarios, es decir, con poder construir una alternativa de comercialización con menos intermediarios, que sea cooperativa, que tenga un precio justo para los productores y un precio justo para los consumidores. Rápidamente, la misión antiinflación hoy por hoy, a través de compras mensuales, donde cada familia elige lo que quiere comprar, etcétera, etcétera, no es la bolsa cerrada, esa que uno tiene en mente de que abrí, viene lo que viene, y si no te gusta la remolacha, tenés que comer remolacha, sino que los consumidores pueden elegir lo que compran y, digamos, se retira de forma colaborativa, es decir, organizados en círculos que luego distribuyen la mercadería. Hay 1000 familias, hace 3 años que funciona, 1000 familias funcionando en este esquema. Hay un ahorro promedio cercano al 30% comparado con los precios en góndola de las grandes cadenas de supermercados. Y como dato interesante, la inflación de la misión antiinflación del 2016 fue del 18%. Acá estudian economía, ni tengo que decir cuál fue la inflación anual de nuestro país el año pasado. Del tambo ya hablé, quedaría a hablar del proyecto Impulsar, que es un proyecto de microcréditos. Ahí muy rápidamente les cuento. Es sumar a lo tradicional del microcrédito para emprendimientos sociales, capacitación y vinculación de los proyectos, y en ese sentido, digamos, la comparación con el PROMUFO, que es el programa similar que tiene la municipalidad, da estos números, digo muy rápidamente. En 2016 el PROMUFO otorgó 57 créditos, nosotros otorgamos más desde Impulsar. La tasa de recupero del PROMUFO fue del 30%, la tasa de recupero de Impulsar fue del 98%, y esto tiene mucho que ver con que haya capacitación y articulación de los emprendimientos, un acompañamiento posterior. Y la otra diferencia, que es por la cual necesitamos tener más lugar en el Estado, es que el presupuesto del PROMUFO fue 10 veces más que el del Impulsar. Nosotros manejamos 300.000 pesos que se distribuyeron en créditos, el PROMUFO 3 millones. Quedan después para conversar los proyectos legislativos que ya están presentados
que tienen que ver con polígonos de producción social a escala, que tienen que ver con un proyecto que se llama Compre Rosario, con la vidriera 2.0 para la economía social y con una aplicación de compra local, de compra en mi barrio, pero lo dejo por si a alguien le interesa y después lo podemos conversar por cuestiones de tiempo. No se puede para nosotros separar lo que es Rosario de un marco provincial y nacional. Estamos en una ciudad como esta donde la marginación y la pobreza crecen a grandes pasos. Hay en el país 40% de trabajadores en negro y precarizados, y donde estos trabajadores están cobrando por debajo de la canasta básica. ¿Y por qué digo no se puede separar? Porque nosotros estamos en Rosario, que es un espejo de lo que pasa en el resto del país. Pero en Rosario tenemos el ENAPRO, que es privado, el puerto, por donde pasan millones, y donde en el año 2015 se le ha quitado las retenciones a todo lo que es los cultivos, salvo la soja, que no se lo sacaron, pero digamos lo bajaron. Estamos en un cinturón industrial donde está la General Motors. Este año hubo 500 despidos en la ciudad de Rosario. Pero en el año 2008, con Cristina, hubo despidos y vino a zafar a la empresa con 200 millones de pesos, puestos ahí en una empresa privada, para que hoy también tengamos que asumir esos 500 trabajadores despedidos con sus familias en todo Rosario. Los trabajadores, además, hay un promedio muy alto de trabajadores en Rosario y en todo el país que pagamos impuestos a las ganancias. A la par de pagar los impuestos a las ganancias, pagamos el IVA. Ustedes deben saber mejor que yo todo eso. En un montón de alimentos que tienen que ver con los de primeras necesidades. Pero esto, ¿por qué lo planteo? Porque a la par de esto, le sacan las retenciones a la soja, que la tenemos sembrada acá en los alrededores, y que eso nos toca bien de cerca a nosotros. Esto es Rosario. Para nosotros esto es culpa de Macri, de Cristina y también del gobierno socialista. Hace 10 años que gobiernan la provincia y hace prácticamente 3 décadas la provincia y 10 años en la provincia y casi 3 décadas la provincia, la ciudad. En ese sentido, ¿cuál es la herencia recibida? ¿Quién tiene la herencia recibida? Yo en particular soy docente y nosotros no hemos conseguido nada que no se lo hayamos peleado a ninguno de los gobiernos. O sea, que todos los partidos que gobiernan representan a quienes a nosotros nos dicen techos salariales, paritarias a la baja, cierre por decreto la paritaria. Pero acá en Santa Fe, este año Lifchi nos puso otro techo salarial, mientras que en Neuquén les dieron mucho más aumento a los docentes. Pero acá esto es una provincia por donde pasa la mayoría de la riqueza del país. Porque este país es agroexportador por excelencia, por lo cual Santa Fe juega un rol fundamental. Ahora, ese es el marco. El debate es ¿qué hacemos, ¿no? con esto? ¿Cuáles sería para nosotros que hay que hacer en Rosario? En primer lugar, tenemos prioridades y son muy distintas las prioridades que nosotros tenemos a las que vemos que se hacen desde el gobierno provincial y desde el gobierno municipal, ni que hablar de los gobiernos nacionales. Primero, queremos vivienda para todos. Segundo, con eso, salud, educación, trabajo. Terminar con la narcodelincuencia y terminar con lo que tiene que ver con la terciarización laboral. Por ejemplo, Rosario. La mayoría de los jóvenes contratados por la Municipalidad de Rosario son precarizados y con contratos basura para todo lo que es el sistema recreativo y cultural de la ciudad de Rosario. Si ustedes van a las páginas del presupuesto de la ciudad de Rosario, el presupuesto participativo, eso es una parte muy importante que se financia. O sea, ustedes buscan las páginas y la mayoría del presupuesto está destinado a todos los programas culturales y son ejes de campaña.
Pero quienes llevan adelante esos trabajos están precarizados, mal pagos, cobran 3 meses después de que empiezan a hacer su trabajo, 2 meses después les llega el recibo de sueldo para que puedan hacer uso de la obra social. Y eso involucra a un montón de jóvenes de nuestra ciudad. Otro tema, boleto educativo gratuito. Queremos que el Consejo Deliberante se pronuncie por el boleto educativo gratuito. Lo queremos también, no solo para el que tiene discapacidad, para el que se tiene que ir a atender en un hospital público, Rosario, emblema supuestamente de la salud pública. Pero el trabajador y los sectores populares no pueden ir a los hospitales porque para trasladar a un enfermo tenés que tomar un taxi. Y hay flotas enteras de empresarios con los taxis. Y se supone un transporte público. Queremos salud pública de primera. Queremos vivienda para todos. Fundamental. 80.000 viviendas ociosas se calculan en la ciudad de Rosario. La misma cantidad de gente que está sin vivienda y que está hacinada en los barrios con Fonavis espantosos, que ya lo hicieron antes los peronistas y lo siguieron manteniendo en la provincia, o sea, los socialistas. Queremos terminar con la narcodelincuencia y lo decimos muy claro. Estamos a favor de la legalización de la droga para terminar con el mercado. Y es un rol que tenemos que ir a jugar en el Consejo Deliberante, porque la ciudad de Rosario tiene el más alto índice de gatillo fácil. Anoche las sirenas de gendarmería no paraban y los audios a todos los que estamos en derechos humanos nos llegaban con las balaceras entabladas y los pibes acribillándose. Y cayó la gendarmería, un operativo donde hay que escuchar, y yo que soy docente sé lo que se trata la tablada, donde los chiquitos se esconden abajo de la cama porque la policía les requisa todas las casas. En el Consejo Deliberante hay mucho rol para jugar desde ahí. Y bueno, ¿de dónde sale la plata? ¿No? Porque está todo muy bien. O sea, nosotros como FIT tenemos un programa que tiene que ver con la defensa de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes. ¿De dónde sale la plata? Bueno, la plata tiene que salir de los impuestazos, pero no a todos nosotros, porque estamos viviendo unos impuestazos espantosos. La plata tiene que salir de los impuestazos a los que más ganan, al puerto privado, que de por sí para nosotros tendría que ser estatizado. ¿Sí? Si vamos a fondo, ese es nuestro planteo. La plata tiene que salir, primero hay que hacer una profunda auditoría y una investigación de cobrar fuertes impuestos a los bancos, a la soja, a las empresas privadas. La plata tiene que salir de ponerle un freno a los usureros. Y nosotros decimos no al endeudamiento en la Municipalidad de Rosario, por supuesto no al endeudamiento nacional. Ahí el socialismo, el partido de gobierno y muchos otros aliados plantearon el endeudamiento público. Hoy está frenado eso. Ese porcentaje que querían pedir de endeudamiento implicaba en la torta el 12,9% de lo que íbamos a pagar. Ni que hablar los intereses. Ya sabemos que con el pago de la deuda externa de los intereses que se está pagando a nivel nacional, se podría terminar con el déficit habitacional en el país. No queremos ese endeudamiento y no estaríamos a favor de firmar ningún endeudamiento. El 40% del presupuesto de la ciudad de Rosario, para que tengamos un ejemplo, va a los trabajadores, a la jubilación y al pago de salario. Es mentira que el presupuesto se va para pagar salarios. Los presupuestos, el 60%, se va para otra cosa. Y estamos discutiendo que para nosotros las prioridades son otras. Es poner la plata al servicio de los trabajadores, de la emergencia económica para terminar con los femicidios, de salir a combatir la trata, de salir a combatir la connivencia del Estado con el narco. Y bueno, y para nosotros fundamentalmente implica
que la plata se redistribuya entre todos los sectores populares y los trabajadores y no que sigan ganando millones las empresas privadas, que son muchas en la ciudad de Rosario. Está terciarizado el servicio de limpieza, está terciarizado el servicio de la basura. Ahora, te vas de las avenidas y los containers son un desastre o no están, pero se llevan fortuna. ¿Por qué creen ustedes que hay una empresa privada que maneja todo eso? Porque saca muchas ganancias, si no, no lo estarían manejando. 500 trabajadores tienen a su cargo. En cualquier lugar que a uno le toque actuar, tiene que tener muy en cuenta el contexto, porque si no, nos puede pasar como ese que caminaba muy contento a 5 km/h para donde quería ir y no veía que estaba parado sobre una cinta transportadora que iba a 15 km/h en el sentido opuesto. Pero luego tenemos que ver qué es lo que podemos hacer con las competencias específicas y con las herramientas de poder que tenemos a nuestro alcance para que nuestro accionar sea eficaz. El municipio de Rosario tiene una competencia, una posibilidad económica, porque uno no puede poner impuestos, está limitado digamos, por la legislación, tiene ciertas restricciones respecto a lo que puede hacer y no puede hacer. Los recursos económicos que tiene son una parte de producido propio por tasas y derechos y otra parte que tienen que ver con la coparticipación de orden provincial o nacional. Pero por supuesto esto puede cambiar bastante en caso de que se logre la autonomía municipal, que es una vieja bandera de la ciudad de Rosario, que se plantea, que hay que dejarlo, si hablamos de lo económico, que ponemos ahí sobre la mesa porque es un tema a tener en cuenta. Ahora, mientras tanto, podemos hacer, y hacemos de hecho, digamos, creo que sería, por ejemplo, yo hace poco tuve otro panel, debate con alguno de los candidatos que está acá, y el tema del endeudamiento municipal. A nosotros nos parece muy interesante una cantidad de cosas que se plantearon hacer con esa deuda, pero nos pareció un gravísimo error no mirar el contexto nacional, donde en este momento el gobierno de Macri, que ya lo venía haciendo de la Ciudad de Buenos Aires, ahora del gobierno nacional, ahora de la provincia de Buenos Aires, y se ha sumado el gobierno de Lifchi en Santa Fe, y se quería sumar el gobierno de Mónica Fein a todo un festival, una carrera de endeudamiento en dólares fundamentalmente, que es lo que llevó a este país a la crisis del 2001, que llevó a la crisis de todas las últimas décadas del siglo XX y particularmente a la crisis del 2001. Fíjense nomás, sin ir más lejos, o sea, endeudarse en dólares con un dólar atrasado, que lo sigue estando en la inflación, desde que subió Macri acá, donde supuestamente se liberó el tipo de cambio, se llegó en ese momento al equilibrio, 15 pesos, una inflación del 60% y el dólar no subió eso. Entonces, con lo que subió en los últimos meses nomás ya estaríamos debiendo bastante más de lo que habríamos pedido. Y esto va a ser mucho más grave en el futuro. Entonces, esto me parece que hay que ver el contexto nacional cuando se toma cada medida, pero que hay que ver y también actuar en función de las cosas locales. Nosotros creemos que los recursos, y esto ya es una concepción también que va más allá de la ciudad, están disponibles en el país y en la sociedad. Ahora, otra cosa es que lo tenga el Estado, que lo tenga el municipio de Rosario. Por ejemplo, yo no podía votar un endeudamiento de ese tipo al gobierno de Mónica Fein, que es del mismo signo que el gobierno de Lifchi, que se niega a reponer los derechos, digamos, el impuesto a ingresos brutos a las cerealeras multinacionales, las principales empresas de la provincia, que pagaban un 1,5%, como paga cualquier peluquero, cualquier pequeño comerciante. Hasta el año 92 Reutemann le sacó eso. Entonces, con volver a poner impuestos que han existido en esta provincia, no hablemos de ir más allá, habría recursos más que suficientes para hacer muchas de las cosas que se plantean. Entonces, yo creo que nosotros, esto va como país, no solo como ciudad, tenemos que primero buscar los recursos internos están y en manos de quién están y cómo se aprovechan, y si no alcanza o hay que hacer una compra muy específica de un insumo tecnológico muy particular, bueno, ahí se puede justificar otro tipo de cosas. Ahora, con relación a digamos, cómo se obtienen los recursos, que por eso digo la limitación de la ciudad de Rosario, pero sí hay que pelear para que el Estado en general obtenga los recursos donde tiene que obtener. Acá hay una carga impositiva absolutamente descomunal e injusta sobre los pequeños comercios, incluso el impuesto de las ganancias sobre los trabajadores, que el gobierno nacional en la campaña electoral había dicho que iba a sacar y nunca sacó, y en cambio no pagan impuestos los grandes digamos, actores económicos, que, vuelvo a repetir, no está en la competencia municipal, pero que hay que plantear y tener en cuenta.
Y luego lo que sí está mucho más en la competencia municipal es ver cómo priorizamos los recursos que logramos tener en cada momento, por diferentes vías, para resolver los problemas de la ciudad. Nosotros siempre hemos pensado que es necesario profundizar mucho más esto que alguna vez en el siglo digamos, V a.C. inventaron los atenienses, que se llamó la democracia, que es una palabra muy relativa, yo creo que más que un sustantivo, un adjetivo. Hay sociedades, mecanismos que son más democráticos o menos democráticos, pero no es una sola cosa. Pero que básicamente tiene que ver con la participación y con la decisión popular. Por eso nosotros fuimos, y esto lo planteamos aún antes de llegar al Consejo Municipal en el año 2000, yo fui concejal en el 2001, como particulares, con otras fuerzas que integramos un frente en ese momento, propusimos la primera propuesta que se hizo en Rosario para el presupuesto participativo. Luego, como concejal, fui autor de uno de los 3 proyectos que convergió en la ordenanza que hoy rige el presupuesto participativo, que para mí está absolutamente deformado y distorsionado por la Intendencia, en muchos aspectos. Uno que es súper evidente: en el 2002 el presupuesto participativo fue el 8,2% del presupuesto municipal, hoy es menos del 1%. Luego de lo que se decide allí, digamos que se trata de manejar y manipular, como se decide, encima no se cumple una gran parte. Pero si nosotros revertimos esto, una cosa interesante de una ordenanza de mi autoría que jamás la han cumplido y la han ocultado, que establece que cada año el intendente tiene que pararse frente a cada distrito, de los 6 distritos de la ciudad, y explicar todo lo que los vecinos resolvieron el año anterior, qué se hizo y qué no, y lo que no, por qué razón no. Entonces, si hubiera y de hecho se mostró aún con las limitaciones bastante grandes que ha habido en estos años de presupuesto participativo, que cuando los vecinos son los que deciden las obras, las prioridades cambian completamente a cuando lo deciden algunos burócratas en el centro. Aunque seamos, evidentemente, concejales, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando planteamos esto, algunos decían, y nos están quitando poder a los concejales. Sí, correcto. Creo que hay que darle poder a la sociedad, todo el que se pueda. Organizada, de forma organizada. Y esta no es para nada la única propuesta nuestra de mayor participación popular en el programa. Pero con relación al tema específico del presupuesto, creo que esto es un tema que hay que rescatar, que empezar a dar vueltas el presupuesto participativo. Jamás los vecinos habrían decidido gastar 17 millones de pesos para arreglar acá a pocas cuadras, la Plaza San Martín, y ustedes saben que quedó igual que antes, que obviamente hay un buen negocio que no tiene. Mientras tanto, en los barrios de Rosario no hay agua, es decir, los asentamientos irregulares, ni hablemos, no tienen agua potable, tienen que caminar muchas cuadras, tener un litro de agua, levantarse a las 3 de la mañana para cargar un balde, etcétera, etcétera. Tienen, esto, claro, es competencia de la empresa provincial Aguas Santafesina, no de la municipalidad, pero la municipalidad tiene mucho que ver. A mí la última vez que hablé con un funcionario de la Agua Santafesina, porque yo sigo actuando, colaborando con la concejala Celeste Leprati que tenemos actualmente, para ver cómo hacíamos la reunión para resolver el problema de San Martín Sur, me dijo, bueno, esperá que hablemos con la municipalidad, a ver cómo hace. O sea que la municipalidad tiene injerencia, puede participar, intervenir y la escuchan para ello. Y algo parecido pasa con el tema eléctrico, donde está la irracionalidad que digamos, los asentamientos irregulares están obligados a engancharse a la luz porque no tienen otra forma, tienen mala calidad de servicio, se les queman los aparatos eléctricos, les sale más caro que si lo pagaran, el barrio de al lado no tiene atención, por esto debería irse cambiando rápidamente. Un día me junté en la concejal con el presidente de la EPE, me dijo, bueno, sí, esto lo vamos a ir haciendo despacito, pero lo más importante es arreglar los cables en el centro, porque si se corta la luz ahí, se hace mucho más lío y tenemos que priorizar eso. Entonces, yo creo que una cuestión central de lo que sí podemos hacer como concejales es, digamos, pelear por la inversión de lo que son las prioridades de la ciudad. Obviamente toda la ciudad de Rosario sufre, y estoy hablando hasta el centro, y los sectores medios particularmente, sufren que haya los niveles de pobreza que hay, los niveles de marginalidad que hay, que no dependen de las políticas municipales, son producto de un sistema económico que se puede modificar básicamente el gobierno nacional, pero todos los niveles del Estado pueden hacer cosas para que esto sea menos, digamos, agudo o más agudo. Trabajar desde lo urbano para mejorar la calidad de vida de los sectores más postergados de la ciudad de Rosario es algo que está perfectamente al alcance del municipio, y de hecho, si ustedes observan estos 28 años de gestión del Frente Progresista, cuando durante muchos años ignoraron completamente los barrios porque los votos no tenían el centro. Luego, cuando el nivel de violencia al que llegó la ciudad de Rosario producto de estas políticas amenazó con llevarse los puestos y casi pierden las instituciones y demás, ahí empezaron a poner los planes ABRE, los planes ABRE Familia, etc., que
creo que es insuficiente, pero que es un cierto viraje en la dirección de lo que siempre debió haber sido prioritario, y hoy estaríamos en una situación menos crítica dentro de lo que es posible hacer desde el municipio. Bueno, creo que hay muchas más cosas, obviamente, que se puede hablar de lo económico. Allá está el subsecretario de Economía Solidaria, del cual depende justamente, por ejemplo, el plan de... Bueno, quiero comentar una cosita. Antes de ser concejal, sí. Porque quería referirme al plan de agricultura urbano, que me parece muy interesante, que la ciudad de Rosario, y que nació en un lugar donde yo, antes de ser concejal, fui uno de los autores de nuestra fuerza política. Nosotros trabajamos en un asentamiento irregular, estoy hablando de los años 80-90, en la zona sur, en Saladillo. Allí logramos hacer una cooperativa de vivienda, que no le pusimos el nombre del partido al cual pertenecemos, era una cooperativa de los vecinos, lo sigue siendo. En cierto momento logramos el acceso a la tierra y a materiales, porque se habla por ahí de vivienda, pero la mayoría de los barrios populares de las grandes ciudades de Argentina, de América Latina, han sido hechas por los propios habitantes que lograron comprarse un terrenito, luego fueron comprando los materiales, hormigoneando los fines de semana con la familia, levantaron esas casas, que terminan siendo de más calidad, porque el que vive adentro se fija muy bien cómo construirse, dónde va a vivir, digamos, más económicas. Nosotros hicimos casas por autoconstrucción de ayuda mutua, llegamos a ganar un premio nacional de la Federación Argentina de la Vivienda Económica por los proyectos esos, que costaron de $3.000 a $5.000 en aquel momento, cuando los Fonavi estaban entre $20 y $30.000. Casi todas las familias que fueron los beneficiarios originales, que tuvieron la escritura en el año 94, siguen viviendo ahí, cosa que no pasa en casi ningún plan de vivienda, donde la gente al poco tiempo lo vende, se vuelve a la villa, se va a otro lado, cambia ahí, se logró una estabilidad. Además, como dije, desde el año 94 todos tienen escritura, cosa también rara en los planes de vivienda, tanto municipales como provinciales. Y uno de los subproductos de esa cooperativa fue, porque allí Antonio Latuca, hoy director del programa de agricultura urbana, bueno, me conocía de otro lado y quiso hacer un trabajo en un barrio. Le presenté a Lucho Lemos, que también era uno de los miembros de la cooperativa, y empezaron a hacer una actividad allí, algunas primeras huertas. Luego, cuando hubo cambios de gobierno en la ciudad, etc., se acercaron a las autoridades y cuando, la gestión de Caballero, lograron empezar el programa de agricultura urbana, que creció muchísimo, sobre todo en el año 2001, y que lo siguen impulsando. Y creo que tenemos propuestas para mejorar eso, creo que se puede hacer mucho más. O sea que, digamos, hemos venido haciendo desde otros lugares previamente, que en esas experiencias nos basamos, y nos basamos particularmente en esto de la vivienda para decir lo que dije recién. Que acá lo más importante que hay que lograr es la tierra, para la gente que vive en los asentamientos regulares. Hay que lograr que el Estado apoye con créditos para materiales y apoyo técnico. Y hay que, por otro lado, y esto me parece que es el elemento más importante, hacia el mejoramiento de los asentamientos regulares. Y por otro lado, hay sectores medios que buscan otros caminos. Hay que facilitar el acceso a la vivienda propia, pero también hay que empujar a esos 80.000 propietarios que decía Daniela, muchos de ellos que se han hecho en las últimas décadas con el boom de la soja, además que también hay plata de narcotráfico ahí, para que esas casas que muchas veces las han comprado sus departamentos para tenerlos vacíos como inversión y nada más, eso se vuelve al mercado inmobiliario, entre otras medidas. Bueno. Cortés se adelantó a algunas cuestiones que yo quería señalar, porque justamente cuando nosotros decimos vengan a hacer propuestas en base a las competencias, es decir, a las competencias que tiene el Consejo Municipal, competencias que en el orden que establece el 123 de la Constitución Nacional, es decir, en lo político, económico, financiero, administrativo e institucional, lo tenemos bastante retaseado, fragmentado, hasta tanto no tengamos la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, nuestras competencias surgen de la Ley Orgánica de Municipalidades. Pero no ha faltado, y creo que sobra, creatividad para poder extraer al máximo esas competencias que da la Ley Orgánica de Municipalidades y fundamentalmente para proponer normativas o proponer normas como ya lo han hecho, y en este caso las propuestas que yo voy a enunciar son propuestas que son una continuidad de proyectos ya aprobados, presentados en su momento por María Eugenia Smurf y por Sebastián Chale. Sebastián Chale renueva
renueva su banca. María Eugenia está en el ejercicio hoy de su cargo de concejal, de manera que las propuestas que yo le voy a anunciar ahora son propuestas que son una continuidad, una consecuencia de proyectos ya aprobados y por lo tanto de alguna manera de lograr lo que nosotros sostenemos desde Sumamos por Rosario, que son los paradigmas de la gobernabilidad, donde las normas que dicte el Consejo Municipal tengan fundamentalmente o impulsen fundamentalmente lo que nosotros consideramos que es un acceso progresivo a los derechos fundamentales de las personas, sin regresividad, como nos establecen los pactos internacionales, donde se resalta en esa centralidad de la norma la dignidad de la persona humana, donde se fomenta la participación, pero no la participación de la mera escucha, de te llamo y te convoco para que participes y te escucho, sino la participación con la concertación, es decir, te escuché y en función de lo que escuché acordamos, y en función de lo que acordamos y concertamos propongo la norma, y esa es una de las normas que yo les voy a comentar ahora, y por supuesto que todas estas normativas trasunten y a partir de ellas se logre poner de manifiesto lo que es la sensibilidad de la administración pública y el principio de la solidaridad que debe estar presente en la administración pública, sobre todo en ciudades como la de Rosario, que no es ajena a las otras ciudades donde hay una asimetría y donde cada uno de los precandidatos que me antecedieron en el uso de la palabra en distintas circunstancias mostró esa asimetría que hay, esa ciudad que hay de la inclusión en una ciudad excluida y donde cierto sector de la periferia también muestra esa exclusión. Entonces, creo que las normas que surjan del Consejo Municipal tienen que tener un contenido de realidad posible, es decir, que luego se puedan llevar a la práctica y no sean meros deseos o la manifestación de una esperanza o de aquella ciudad ideal que queremos vivir, sino que trasunten normas concretas que puedan ser efectivamente realizadas para fomentar una mayor inclusión social. Y a partir de eso hay una propuesta concreta que es una ordenanza general de emprendedores, y esta propuesta concreta es consecuencia de ordenanzas presentadas en su momento por SNUC y por Chale, como fue el mercado del patio próximo a inaugurarse, después podemos hablar de cada una de ellas, el promo empleo, el emprende joven, la semana del emprendedor y el nexo empleo. Entonces, ¿a qué apunta esta ordenanza general de emprendedores? Bueno, poner la mirada en un actor social muy importante que es el emprendedor, y en esta propuesta, es una propuesta que se eleva al Consejo Municipal luego de hacer esta participación, pero participación en un proceso colaborativo y de concertación con aproximadamente 200 emprendedores. A partir de la propuesta concreta de ellos, esta ordenanza que lo que busca es a un sector productivo de la sociedad incorporarlo a la economía, pero incorporarlo desde la economía social, prevé la posibilidad, por supuesto, de la formación y capacitación de estos sectores, ciertos beneficios que ahora voy a enumerar, por supuesto la difusión y el impulso de la comercialización de lo que producen, porque ahí es donde tienen una de sus dificultades, y buscar el financiamiento de programas. Y en esto de facilitarle, este programa prevé la posibilidad de otorgamiento de créditos. Nosotros sabemos que quienes están en la economía social son sujetos a los cuales les cuesta muchísimo acceder al crédito, y yo diría que la mayoría de ellos no accede. Por lo tanto, el programa prevé la posibilidad de gestionar ante el Banco Municipal de Rosario líneas de créditos especiales para aquellos emprendedores de la esfera de la economía social que en el mercado formal y común, ya 5 minutos, qué rápido, no pueden ser sujeto de crédito. Con relación entonces a este programa de emprendedores, también nosotros sumamos como iniciativa algo relativo a la vivienda. Acá sí que se comentó el tema de la vivienda, creo que debemos trabajar para el acceso a una vivienda adecuada a las condiciones que lleven a una condición digna
vivir de las personas, y en este sentido y a partir de lo que nosotros podemos como concejales trabajar el tema de las tasas, de la tasa general de inmuebles. Entonces en ese caso se propone justamente, y en función de lo que aquí ya se señaló de la cantidad de viviendas deshabitadas que hay, el incremento diferencial del TGI a la vivienda deshabitada, después si nos queda tiempo lo explico, y con los fondos que se van recaudando con ese TGI diferencial, poder pensar en un fondo solidario para la vivienda, destinado a financiar un sistema también público de ahorro para la vivienda y hacer un fondo para el acceso a crédito para la vivienda, de los cuales después podemos también conversar. Y en relación al tema justamente de esta potestad que tenemos de fijar las tasas, la posibilidad de hacer proponer la creación de un coeficiente de infraestructura y servicios para la determinación del TGI. ¿Por qué? Porque hoy el TGI, si bien las viviendas ubicadas en el centro y en los barrios pueden tener una mínima diferencia en cuanto a los montos, nosotros creemos que es fundamental hacer una diferenciación, sobre todo para aquellos barrios de la ciudad que no cuentan con igualdad de servicios. Hay una gran asimetría, y aquí por supuesto que también se señaló, en que son los servicios de agua potable, cloaca, pavimento definitivo, recolección de residuos, transporte, es decir, esos barrios que tienen tantas dificultades de poder llegar al centro con líneas de transporte ágiles, etc. Entonces, hacer para esos barrios un coeficiente de infraestructura y servicios para la determinación del TGI diferenciado, y esto me parece que es tratar de nivelar estas asimetrías, y también es una justa distribución de cargas y beneficios. ¿Por qué? Porque no debemos pagar todos el TGI en igualdad de condiciones cuando no son iguales los servicios que el municipio nos está prestando. Entonces, en este sentido, la propuesta concreta para este coeficiente es que realmente se abone conforme a los servicios con los que se cuente, en tanto contraprestación de forma ponderada, para por supuesto no afectar, porque cuando uno presenta este tipo de proyectos dice, pero las arcas del municipio se pierden. Bueno, yo creo que si se pondera correctamente, no merma en ese sentido el erario público, y entonces sí poder lograr que lo que se va recuperando se pueda volcar a estos barrios a los que yo creo que hay que reconocerlo, y eso no es factible desde las normativas municipales, pero sí muchas veces dice, a ver, los concejales no podemos dictar ciertas normas, pero sí podemos ir a exigirles a aquellos que pueden dictar las normas, que pueden ser los legisladores provinciales o los legisladores nacionales, modificaciones. Y aquí se habló de las dificultades que hay en muchos barrios. Yo creo que debe consagrarse de una vez por todas el derecho a la urbanización, es decir, las personas deben vivir en lugares, en un hábitat digno. Todos tenemos derecho a vivir en dignidad, entonces me parece que trabajar desde de las legislaturas nacionales en este sentido. No sé si me queda un poquito más de tiempo. Si me queda tiempo, también me parece que es importante, y en eso si hay una propuesta concreta, que es un plan integral de desarrollo, y un plan integral de desarrollo para los centros comerciales barriales que ya han tenido algunos otros beneficios, y fundamentalmente entre los beneficios que nosotros consideramos que debemos proveerle, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, y sobre todo a las más pequeñas, y aquellos y que esto también está ligado con esta posibilidad de quien está en el emprendedurismo, es decir, aquel que empieza a tener su pequeño negocio y trata desde la economía social pasar a la economía formal, tratar de crear desde la dirección de habilitaciones, de habilitación del comercio, lo que se puede denominar habilitación emprendedora, y habilitación emprendedora específica para el primer local habilitar por aquel emprendedor, por supuesto registrado en un registro único de emprendedores que también tiene previsto esta ordenanza que yo les señalaba, de manera tal de hacer los requisitos que normalmente se exigen más accesibles, es decir, darle la posibilidad
justamente porque es una persona que recién ingresa al comercio formal o al mercado formal. De manera tal que se puede hacer un régimen de promoción a la formalización de los emprendimientos registrados, a través de lo cual todo emprendedor que se inscriba como contribuyente a través del monotributo pueda acceder, por ejemplo, a una exención del 50% del DREI, inclusive exenciones o morigeraciones en el TGI con darle plazos, por supuesto, no extensos, pero sí a lo mejor un año de gracia como para que pueda ir instalándose y fortaleciéndose en su nuevo emprendimiento comercial. ¿Cómo se puede hacer de la ciudad para la generación de economía? Aprovecho la pregunta porque justo conecta con uno de los proyectos de ordenanza que nosotros hemos presentado y que justamente tiene que ver con eso. Yo por ahí lo mencioné. Nosotros tenemos un proyecto que se llama de polígonos de producción social a escala. Esto tiene que ver con una lógica en la que venimos trabajando nosotros, que es la de conectar a variables, es decir, no tomar los problemas aislados, sino tratar de tomar problemáticas y vincularlas. Y ahí los dos elementos que nosotros estamos conectando con ese proyecto tienen que ver, por un lado, con que hay una cantidad de tierra disponible que no está en uso, ¿sí? Que los propietarios la tienen ahí, digamos, sin ningún tipo de utilización. Y por otro lado, que hay muchos proyectos de economía cooperativa, de economía autogestionada y social que podrían desarrollarse a una mayor escala si tuvieran dónde. ¿Sí? Entonces hay cooperativas que necesitan lugar y hay lugares que están vacíos. Entonces la idea es poder conectar. Este proyecto lo que propone es conectar con una serie de incentivos y de regulaciones a los propietarios de estos polígonos con los proyectos de producción social para que justamente en ese sentido se puedan desarrollar a escala sin perder la lógica cooperativa. Es decir, una de las cuestiones que nosotros con la que venimos pensando y venimos planteando es que la economía social está vista como una economía de subsistencia, como una economía pequeña, como una economía de crisis, como una economía del que no le queda otra más que hacer ese emprendimiento porque quedó excluido del mercado formal de trabajo. Nosotros creemos que esa es una manera de pensar que limita las posibilidades que tienen la producción autogestionada y que la producción autogestionada se puede desarrollar a escala. Ese desarrollo de mayor escala, bueno, justamente contribuirá a generar puestos de trabajo y además tiene una lógica distributiva porque la misma dinámica de la economía cooperativa y de la economía autogestionada tiene que ver justamente con eso, con que no haya, digamos, grandes ganancias de patrones y sueldos mínimos para los trabajadores, sino que lo que se genere se reparte igualitariamente. Entonces, un poco, ese es, por un lado, uno de los proyectos en los cuales nosotros vemos que podría potenciar la cuestión del trabajo y la cuestión de la distribución del ingreso. Bueno, primero hay que hablar de obra pública. Para poder pensar puestos de trabajo hay que hablar de la obra pública que un municipio, una provincia, una nación tiene que hacer para que se mueva, digamos, la masa de trabajadores, porque si no podemos solucionar problemas puntuales, pero no en la masividad del trabajo que hoy se necesita y sobre todo para la inserción de los jóvenes. Si la prioridad, como es la nuestra, es la vivienda, tenés en el mercado laboral un montón de trabajadores que van a ir a tener fuente de trabajo. La otra es que del Consejo Deliberante nosotros tenemos que salir con una ordenanza que prohíba los despidos en la ciudad de Rosario. Para nosotros, para el FIT, digo, no vamos a hacer maravilla con los puestos legislativos, sino lo unimos a las luchas. Para nosotros la banca representa la lucha. Entonces hay que ir a frenar los despidos, porque si no se frenan los despidos, cada vez más va a haber desocupados en la calle, digamos, cada vez. Entonces no podemos estar presentando un proyecto para ver cómo solucionar un problema puntual de trabajo, sino lo que hay que tener una perspectiva global del trabajo. Nosotros, por ejemplo, doy un ejemplo, se ha recortado el presupuesto en educación a nivel provincial y se ha aumentado el de seguridad.
Y si ustedes se fijan, por ejemplo, el presupuesto aprobado, que lo aprobaron todos los concejales, o por lo menos la mayoría, la prioridad de la Municipalidad de Rosario, del partido de gobierno y de todos los concejales opositores que se lo aprobaron, dice que el presupuesto, que es de 13.258.971, va para la convivencia. O sea, revertir la prioridad va a implicar puestos de trabajo. Salario igual a la canasta familiar, hay que exigir con una ordenanza municipal que ninguna empresa privada de la ciudad de Rosario pague menos a un trabajador que la canasta familiar. Con lo cual eso también es puesto de trabajo. Es decir, para nosotros hay que resolver el problema del empleo en Rosario, en la provincia y en la nación. Sí, yo primero quiero decir algo que no lo digo que el empleo. Nos estamos engañando todos. Unas cuantas décadas atrás, todos hablábamos de que con el avance de la tecnología iba a ir llegando un momento donde con mucho menos horas de trabajo se iba a poder producir una cantidad de bienes y todos íbamos a poder disfrutar de esos bienes, mayor cantidad, trabajando menos horas, teniendo más vacaciones, etc. Pasaron las décadas, se cumplió la mitad del pronóstico, o sea, la tecnología avanzó, hoy se produce mucho más riqueza con mucho menos horas de trabajo humano. Ahora, ¿se produjo lo otro? Para la mayoría de la población no. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, por eso digo que hay que mirar el conjunto más allá de que podamos decir algo de lo local. En la medida en que todo el sistema económico de la mayoría del mundo está dominado por una pequeña cantidad de intereses, eso condujo a que pocas decenas de personas tengan la mitad de la riqueza del mundo y el resto tenga una cantidad mucho menor. Cada vez se agudiza más. Esta cuenta se hace cada 5 o 6 años y da que menos personas, claro, 8 personas tienen la mitad de la riqueza del mundo. Ese dato era de hace unos 5 años. Entonces, mientras esto sigue así, digamos, podemos crear algunos puestos de trabajo, podemos, por ejemplo, ¿por qué gana Trump en Estados Unidos? Bueno, porque, digamos, los desocupados no tienen que ser más norteamericanos, hay que echarles ahora que los desocupados los tenga México. O sea, en todo el mundo se están peleando a ver quién tiene los desocupados, pero no cómo hacemos para bajar la desocupación. Es un problema que requiere cambiar todo el sistema. Mientras tanto, por supuesto que, sin perder de vista, acá la tragedia que tenemos en la forma inmediata es que acá ha avanzado en las últimas décadas en toda la pampa húmeda y hacia el norte y en los países limítrofes, Paraguay, Bolivia, etc., la sojización del campo, que además de muchos otros problemas que requiere mucho menos mano de obra y entonces vienen las poblaciones rurales que se van quedando sin trabajo, sin su forma de subsistencia, vienen a engrosar los cinturones de pobreza de las grandes ciudades, entre ellos Rosario. Vayan a la Villa de Rosario, la mayor cantidad de extranjeros van a encontrar van a ser paraguayos, que vienen de Paraguay, mientras acá en Puerto San Martín traen la soja del Paraguay porque para procesar, porque la producción nacional no alcanza para el tamaño de la fábrica que hicieron ahí. Bueno, entonces podemos y tenemos que mitigar eso. Es correcto. Yo creo que primero hay que tener en cuenta lo siguiente. Lo que mayor mano de obra genera, puesto de trabajo genera en el actual sistema es la pequeña y mediana empresa. Mucho más que las grandes empresas. Este cuento que no hace Macri, que van a venir, aparte que no llegan nunca, si vinieran las inversiones que él dice, son inversiones que tienen muchos dólares pero poca mano de obra. En cambio, el que pone una fotocopiadora, que pone un kiosco, que pone una librería, etcétera, etcétera, ese generalmente genera más puestos de trabajo con mucho menos recursos y me parece que un tema central para todos los niveles del Estado, vuelvo a repetir, el municipio tiene menos herramientas, pero tiene algunas, es tratar de beneficiar, justamente promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Luego está la obra pública, que también es... Y luego están todas las demás cuestiones que Adriana, nosotros también tenemos otro problema, pero mencionó, digo para no desarrollar yo, una cantidad de iniciativas que se pueden hacer en el Consejo para tratar de promover el pequeño emprendedor. Bien. Sí, yo creo que aquí cuando nosotros hablamos de generar empleo, partimos un poco lo que señalaba al inicio Cortés y señalaba yo, cuáles son las competencias que tiene el municipio. El tema de la generación de empleo y tomar medidas, es decir, vamos a evitar despidos o vamos a imponer, vamos a modificar normativas que hacen a la relación laboral
ya sea en el sector privado, que es lo que nos preocupa. Tampoco quisiéramos generar exceso de empleo público porque se produce un elefante de la administración pública con gastos excesivos, entonces estamos pensando en la generación del empleo privado. Partamos que para eso necesitamos leyes nacionales. Entonces, bueno, ¿qué es lo que puede el municipio desde las competencias propias? Y yo creo que desde las competencias propias insistir en esto que decíamos, una administración solidaria, una administración con sensibilidad. Lo que se plantea, bueno, fomentar el cooperativismo, ver de qué manera, y creo que en este sentido, todo lo que se trabaje desde la economía social, es una economía social que uno cree que porque es economía social es de lo informal. No, yo los invito a ustedes que recorran todas las ferias que normalmente están en la ciudad, tanto las itinerantes como las fijas, que recorran lo que es Avenida Rivadavia los domingos y ver cómo aquellos que empezaron justamente desde la economía social, algunos tienen su pequeña pyme. Y a veces, bueno, es como dice Cortés, a ver, desde la pequeña pyme cómo vamos incorporando el empleo. Entonces, ¿qué puede hacer el municipio? Y yo creo que el municipio puede ver en materia tributaria, hacer un nuevo análisis en la ordenanza impositiva y ver de qué manera a lo mejor el DREI, que es tan gravoso muchas veces para las pymes dentro de la ciudad, sobre todo, bueno, ver de qué manera esos, se pueden retocar muchos derechos y contribuciones que deben pagar, y eso ver de qué manera entonces en materia de insumos también, lo que son los costos de gas, de luz, de manera tal de que no sea esa la excusa para a veces incorporar mano de obra, o que esa no sea la excusa para expulsar mano de obra. Y por supuesto que yo comparto lo que dicen ustedes, que cuando hay mucha obra pública, cuando hay desarrollo productivo, el empleo como que se va espontáneamente cubriendo y se va espontáneamente generando. Justo tiene que ver con lo que acaba de decir Adriana, en esto de ver de qué manera, ¿no? Con el DREI se puede generar una cuestión de que potencia. Yo tengo la lista de las cosas que quiere decir, pero digo, nosotros presentamos un proyecto, porque vimos de qué manera, y tenemos un proyecto presentado que se llama Compre Rosario. El Compre Rosario justamente tiene que ver con dos partes. Una es con crear una marca, que es Compre Rosario, y otra específicamente es incentivos con el DREI para que las empresas cooperativas y familiares tengan un 100% de deducción, las pequeñas empresas locales tengan un 50% de deducción y las medianas y grandes empresas tengan un 25% de deducción en relación a lo que pagan de DREI para potenciar ese trabajo, esa economía local. Si se crearan todas las salas maternales y de nivel inicial que se necesitan para la población infantil y se construyeran todas las escuelas que están pedidas, más los jardines de infantes, tenés un montón de trabajadores docentes que tendrían estabilidad laboral y que tendrían trabajo, por ejemplo. Y eso necesita una definición del municipio, de entregar los terrenos para la construcción de escuelas, y una definición de la provincia para la construcción. No, yo quería señalar fundamentalmente cómo yo creo que el Consejo como dicta normas y qué es lo que a veces falla en la ciudad, que el Ejecutivo no las implemente o que queden como letra muerta, porque justamente a estas cuestiones de la necesidad de producir y de la necesidad de empleo, etcétera, yo después pueden ir a consultar a la página web del Consejo, pero como fueron iniciativas del concejal Chale y que fueron aprobados y que tuvieron la jerarquía de ordenanzas, como es el desarrollo de suelo productivo a través de la creación del Fondo Especial para el Desarrollo de Infraestructura en Distritos Industriales, que eso está aprobado y no termina de implementarse, y la creación entonces ahí de la figura del Parque Industrial de Iniciativa Pública y el relevamiento de muchos establecimientos catalogados que están en uso no conforme. Ustedes saben que el uso no conforme es que cuando uno va a iniciar una edificación, lo primero que tiene que pedir es lo que se llama la licencia o el certificado urbanístico, es decir, si en esa zona de la ciudad yo puedo desarrollarme.
¿Qué pasa? Hay muchas empresas que ahí se han instalado y como no tienen el uso conforme no pueden funcionar. Entonces lo que se busca aquí es poder revisar las radicaciones y en la medida que tengan tecnologías limpias y que no afecten al resto de la sociedad que ahí está viviendo, poder darle las habilitaciones pertinentes, poder permitir que funcionen normalmente y que a partir de ahí entonces eso también, ese funcionamiento normal y esa comercialización normal le permite captar mano de obra o contratar o incorporar mano de obra. Y por último, ligado a esto del Compre Rosario, que eso ya lo tuvimos vigente, me acuerdo el concejal Delgado en el periodo que yo fui concejala 97-2001, trabajó mucho también para lograr el Compre Rosario. Sí se aprobó en el Consejo por iniciativa de Chale lo que es el sello Rosario Calidad Asegurada. Que eso es importante, ¿por qué? Porque muchas productores o pequeñas pymes necesitan lograr la certificación de calidad de las normas ISO. Entonces, aquí son certificaciones privadas y muy caras. Entonces, aquí a través de la Secretaría de la Producción se fomenta la posibilidad de que adquieran estas certificaciones y que entonces su producto a través de este sello Rosario Calidad Asegurada sea competitivo en el mercado. Bueno, yo creo que tenemos una gran oportunidad, el día domingo. Las PASO son importantes, más allá de que algunos inclusive, yo lamento que hasta periodistas denosten la importancia de las PASO y que hagan hasta encuestas estúpidas a través de Twitter en relación al compromiso que hay que asumir para estas elecciones. Y nosotros veníamos hace un rato, y por eso me demoré en llegar, porque veníamos a una actividad en la Facultad de Derecho donde trabajamos el tema con los alumnos de la corrupción, y de la corrupción no ligada solamente a la figura del enriquecimiento ilícito de los dineros mal habidos, sino en la corrupción como esa anomia de tener hábitos constantes de incumplimiento a la norma o de desconocimiento de los deberes tan importantes. Fíjense, Rosario está trabajando en el Código de Faltas y le cambia el nombre y le pone Código de Convivencia en la ciudad, donde en realidad el deber se muestre como una posibilidad de asegurar el ejercicio de los derechos del otro, como rescatar esto de la dignidad de la persona humana. Entonces mi mensaje es que en este 13 de agosto realmente votemos, participemos todos de las votaciones y votemos mirando trayectorias, mirando compromisos asumidos, mirando labor realizada, mirando lo concreto. Es decir, para mí es una fiesta cívica donde lamentablemente creo que no se le da el valor. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en una ciudad más inclusiva, nosotros tenemos que lograr que al Consejo Municipal lleguen aquellos que realmente levantan las banderas de este paradigma que yo les decía de la gobernabilidad, que es la promoción el progreso sin regresividad de los derechos humanos, y donde la participación y la concertación con los ciudadanos sea una realidad, y que realmente las normas que salgan del Consejo no sean producto del trabajo de escritorio del concejal de manera aislada, sino que sea producto de lo que trabajó cada día con el vecino y con el ciudadano. Bueno, quería aclarar un poquito más lo que dijeron al principio. Yo soy candidato a concejal en segundo lugar, encabeza la lista Majo Jerez. Tenemos un acuerdo de compartir mandato en caso de ingresar un solo concejal, de manera que de una forma u otra, sea que ingresemos dos concejales, uno vamos a estar en el consejo, y llevamos como candidato a diputado nacional a nuestro compañero Carlos del Frade. Y el tema de las PASO, si bien no es algo que nosotros hemos estado a favor nunca, por diversas razones, una de las fundamentales, que tal como eso se ha implementado en los últimos años en la provincia, tiene un obstáculo más. Es decir, acá, si ustedes salen a la calle, van a ver que hay propuestas políticas que tienen muchísimos carteles, todo tipo de propaganda, y otros que no. Y eso tiene que ver con lo que yo dije antes de la democracia relativa, porque en realidad, cuando hay mucha plata atrás,
Digamos, la plata no viene porque sí, viene porque hay compromisos empresarios que después luego se reflejan en cómo se gobierna. Bueno, hace que los que no representemos los intereses de esos sectores, digamos, tengan una limitación importante para hacerse visibles simplemente en una elección. Y además hay un piso electoral que hasta por ahí está medio en discusión hoy, pero está legalmente fijado porque, digamos, se teme que haya poca gente que participe en esta instancia. De manera que nosotros tenemos un compromiso, más allá de que no tengamos una interna, necesitamos sacar una cantidad de votos para asegurarnos simplemente de llegar a la elección, de estar en la elección. De manera que ese es un poco el desafío nuestro. Bueno, y pretendemos, intentamos expresar los intereses. Creemos que la sociedad no es toda homogénea, que hay intereses muy minoritarios, pero con muchísimo poder y plata, y que se expresan con mucho peso y mucha fuerza, sobre todo en una campaña electoral, y otros que no, y a esos otros intentamos nosotros tratar de expresar, y hemos tratado de agrupar en una sola fuerza o en la menor cantidad posible a todos los que pensamos parecido. El Frente Social y Popular está integrado por 7 organizaciones, que son todas las que han aceptado sentarse y con muchísimas siempre ida y venida, pero bueno, llegamos a un programa común, a candidatos comunes, y eso es la propuesta que tenemos para el domingo próximo. Llamamos a votar al Frente de Izquierda y los Trabajadores. Vamos con una lista única a nivel nacional, provincial y municipal. Nosotros a nivel provincial, nuestros candidatos son Octavio Cribaro, Jorgelina Signa y Sebastián Sansevich. El FIT es un frente electoral y tenemos la virtud de que si entra un compañero, en el caso nuestro en el Consejo encabeza la lista Virginia Grisolía del PTS, si Virginia entra, entramos los 3 compañeros porque nosotros rotamos las bancas. Dividimos el tiempo de manera equitativa, cosa que cada uno de los partidos que la integramos tengamos una parte de representatividad y poder así poner las bancas. Para nosotros el FIT pone sus bancas al servicio de la lucha. Vamos a estar acompañando el movimiento de mujeres por el aborto legal, seguro y gratuito, porque queremos terminar con la muerte de las niñas adolescentes que son madres, que se embarazan muy temprana edad, porque queremos que el presupuesto vaya a lo que tiene que ver con educación sexual integral en las escuelas. Vamos a poner nuestras bancas al servicio de terminar con el ajuste de Macri, de Lichi y de FEI en la ciudad de Rosario, como dijimos, porque la ciudad de Rosario tiene mucho para hacer en este sentido, porque somos la principal ciudad de la provincia de Santa Fe y por donde pasa toda la riqueza a través del puerto. O sea que el rol a jugar como concejales es un rol activo, a estar en los barrios, a frenar la contaminación del puerto de Rosario, donde la zona sur está comiéndose la salud de los chicos que van a las escuelas, de la gente que vive desde la avenida Pellegrini para el lado del Saladillo, porque los basurales los están tapando a los chicos y a las familias del barrio Santa Lucía. Entonces vamos a poner la banca a la lucha de cada uno de los sectores populares para terminar con eso. Y nosotros lo llamamos a votar al programa del FIT, que es un programa anticapitalista. Y como tal tenemos una fuerte campaña para dejar de pagar la deuda externa y poner toda esa plata a salud, trabajo, vivienda, educación, y así vamos a poder ver una ciudad que termine con la marginación y con la pobreza. Para poder estar en octubre con todo esto tenemos que pasar las PASO, porque las PASO son prescriptivas, porque no hay ninguna fiesta para la gente que no quiere ir a votar, en eso disentimos. Las PASO las han puesto los partidos de gobierno para hacer un mercado de ganancia alrededor de una campaña electoral donde el despliegue de plata de los partidos que gobiernan y los empresarios que ponen la plata para eso es un bochorno. Hay que terminar con eso y nosotros como partido chico tenemos que ir, no nos queda otra en las PASO para poder estar en octubre. Gracias a todos. Como yo les decía, Ciudad Futura se crea en 2013, es un partido muy nuevo, fundado por 2 de los movimientos sociales de mayor desarrollo de la ciudad, Giros y el movimiento 26 de junio, después de prácticamente una década de militancia territorial en los barrios, en la periferia, entablada
en Valverde, en Moreno, en Vía Honda. Y hoy por hoy estamos en un lugar que es como completamente inédito, no hay mucha referencia en el resto de la Argentina de un partido parecido a nosotros, donde encontramos más cercanía y más referencias en los proyectos municipalistas, como en el de Barcelona en Común. Ustedes saben, hace unos años nada más, Ada Colau era la portavoz del movimiento de afectados por la hipoteca, estaba resistiendo desalojos y resistiendo a la especulación inmobiliaria en España. Hoy es alcaldesa de Barcelona, ¿no? Y esa es un poco la referencia con la cual nos sentimos más cercanos. Nosotros en 2015, en la tercera elección en la cual nos presentamos, quedamos ubicados tercera fuerza, superamos el Frente para la Victoria, quedamos a 4 puntos del PRO, a 8 puntos del Frente Progresista, y nosotros entendemos que esta elección, que parece bastante deslucida, que parece bastante caótica y con bastante ruido, en realidad a nivel del electoral al menos se juegan cosas centrales en torno a qué va a pasar en 2019. Está claro que después de 28 años el Frente Progresista, digamos, y el hecho de haber tenido que poner por primera vez un candidato, digamos, que no es del Partido Socialista a encabezar la lista, está en un desgaste muy grande. El PRO, que ha venido teniendo un crecimiento en los últimos años como alternativa por derecha al agotamiento del socialismo, se encuentra en este momento ahora con internas, más complicado, con el peso de que, bueno, ahora gobiernan, digamos, algo más que la ciudad suiza de la Argentina, la ciudad de Buenos Aires, y, digamos, y se ve en realidad lo que es. Y la otra alternativa, digamos, básicamente es Ciudad Futura, ¿no? En este momento nuestro bloque de 3 concejales tiene la misma cantidad de concejales que el Partido Socialista. Si nosotros repetimos esa elección, la elección de 2015, ahora en 2017, duplicamos la cantidad de concejales, vamos a tener uno de los bloques más grandes, y ahí realmente muchas de estas iniciativas que yo les hablé, que están presentadas, pero están ahí cajoneadas por ese pacto de gobernabilidad entre el PRO y el socialismo, que se ponen de acuerdo en las cuestiones más centrales, van a poder posiblemente empezar a salir, y además es una clave en relación a cómo vamos a quedar posicionados para el 2019, ¿no? Claramente es muy difícil que el Frente Progresista sea una opción de gobierno por el nivel de desgaste para 2019, con lo cual, digamos, las alternativas que va a haber, las alternativas reales que va a haber de gobierno de esta ciudad van a ser o la alternativa, digamos, del PRO, que es una alternativa por derecha, pero es el mismo modelo de ciudad que tiene el socialismo. A fin de año en la Fundación Libertad, en el seminario sobre urbanismo y negocio, van todos, va el PRO y va el socialismo, y se dan la mano con los poderes reales de esta ciudad. Y la otra alternativa va a ser Ciudad Futura, o lo que desde Ciudad Futura se pueda construir como la alternativa más grande para gobernar esta ciudad. Pero como siempre decimos, no por una mera victoria electoral, sino construimos poder social, poder de la autogestión y la autonomía fuera de la sociedad, no vamos a realmente poder hacer un gobierno distinto. Entonces necesitamos potenciar mucho la construcción social, por eso en plena campaña inauguramos 6 centros de distrito para la Ciudad Futura, para entender el autogobierno territorial de otra manera, y por otro lado, digamos, necesitamos sí la victoria electoral para desplazar y sacar, digamos, a los que ya están, y a la derecha que quiere tomar el poder estatal de la ciudad. Así que, a ver, nosotros siempre insistimos mucho en la lógica de construcción. Es decir, en ese punto, digamos, no sé si alguno lo tiene registrado o no, pero por ejemplo, la consigna central de la campaña 2015, que nosotros las consignas nunca solo son consignas, sino que son ideas fuerza que estructuran la práctica de nuestra experiencia política, fue hacer. ¿Por qué elegimos esa palabra? ¿Por qué elegimos hacer? Porque justamente veíamos, y en ese punto nos sentimos un poco distantes de toda una cultura política que prioriza los enunciados, que prioriza los discursos, que prioriza los comunicados, que prioriza los postulados ideológicos a las prácticas concretas, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la lógica de construcción de movimiento social, que a lo mejor lo podríamos, no sé, volver más específico, porque si no, en el desarrollo que hiciste vos, casi qué cosa no sería un movimiento social,
es esta idea de los movimientos sociales prefigurativos, es decir, cuando nosotros hablamos del tambo, nosotros hablamos de una cooperativa de 8 compañeros que se levantan a las 5 de la mañana para ordeñar las vacas todos los días. Todos los días incluye feriados, incluye los domingos, porque las vacas se ordeñan 2 veces por día, todos los días, o si no, tenés problemas de mastitis, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajo, o el hecho de que hace 3 años que hay 1000 familias que realizan su compra colaborativa a través de la misión antiinflación, que implica una logística que hay que sostener mes a mes, año tras año, o las escuelas de gestión social donde todos los días hay clases, hoy se estaban entregando libretas, por ejemplo, hay el acto de la ética de entrega de libretas, implican, digamos, que nosotros decimos, bueno, antes de sentarnos a discutir qué pensamos sobre la educación, construimos escuelas, priorizamos mucho más eso y nos vamos vinculando mucho más con los que nos vamos encontrando en esos haceres. Digo, ¿por qué, por ejemplo, Edith Encina de la Cooperativa de la Cabaña y de ACTA forma parte de la lista de diputados que por primera vez presentamos en Ciudad Futura? Porque nos encontramos en el hacer, porque nos encontramos de la lógica cooperativa, ¿no? Entonces, en ese punto, digamos, muchas cosas que no se entienden en relación a... porque tu pregunta es la pregunta, no sé, de Pablo Feldman. ¿Por qué no se une a la izquierda? El tema es encontrarse en las prácticas. Nosotros ciertamente creemos que hacia 2019 es muy probable que sea necesario construir una alternativa, digamos, tanto al socialismo como al PRO, que sea más grande que Ciudad Futura. Ahora, eso se tiene que dar en las prácticas, es decir, incluso hasta legislativamente nos tenemos que poder encontrar. Y hemos encontrado también son muchos desencuentros a la hora concreta de construir adentro del Consejo y en los territorios. Mientras eso no se salve a nivel de la práctica, o sea, nos podemos sentar a intercambiar frase de Gramsci, pero de ahí no va a surgir una unidad política eficaz desde la perspectiva nuestra de cómo nosotros entendemos que los discursos tienen que seguir a la construcción real. En concreto, nosotros tenemos muchísimas instancias de unidad con los compañeros del Frente Social y Popular en lo que hace a los sindicatos, en lo que hace a la lucha en las calles. Nosotros tenemos un punto absolutamente distante y en el que nosotros en eso no vamos a claudicar, que es no hacemos frente con los partidos que han gobernado, que son los responsables de habernos dejado una pobreza estructural, de habernos dejado pérdida de trabajo a lo largo de los años, de habernos dejado deuda externa. Hoy está Macri, es verdad, hoy está Macri. Y ese es un punto que nos está uniendo muy fuertemente con muchos sectores en la calle. Pero nosotros no vamos a hacer ninguna unidad con los que le votan las leyes a Macri en los congresos, como sucede, con los que se sientan a conciliar leyes adentro de las cámaras de diputados o en el Consejo Deliberante van y negocian. No vamos a hacer unidad con esos sectores electoral, unidad política. Sí los llamamos a los compañeros del Frente Social y Popular a que se vengan para el lado de la izquierda y rompan algunos frentes que tienen, como por ejemplo el PCR con los socialistas en Buenos Aires, como por ejemplo frentes, digamos, en donde para nosotros es una situación grave. Por supuesto que estamos más cerca de ustedes y por supuesto que también le decimos a los compañeros de Ciudad Futura, bienvenido a las luchas, bienvenido a sumarse ahora a la lucha de las mujeres, bienvenido a sumarse ahora a la calle, porque hubo 12 años de gobierno kirchnerista en donde muchos sectores estuvieron paralizados y por ejemplo yo represento al sector docente. Nos ha costado muchísimo arrancarle algún aumento también a Cristina o nos ha tratado de vago junto con Bonfatti hasta por los medios de comunicación. Entonces digo, nosotros, el Frente de Izquierda es un frente que representa a la izquierda y que vamos a incorporar y ampliar en la medida que los compañeros que están en otras fuerzas políticas tengan total independencia de los partidos, de los gobiernos de turno.
y vamos a enfrentar como estamos enfrentando, vamos a enfrentar la represión como estamos enfrentando, vamos a salir una unidad y vamos a ir a la plaza todos juntos, pero para un frente electoral y político necesitamos un frente anticapitalista. Bueno, fuerte aplauso para todos.